Hola contadores, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy es 27 de noviembre, son las 6:02 de la tarde. Esta es la sesión número 5 correspondiente a la materia de Derecho Mercantil y Fiscal. En la sesión número 5, insisto, hoy es 27 de noviembre. Estoy aquí en línea. Voy a esperar a que quizás más compañeros se puedan conectar. Buenas noches a todos. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se conecten los demás. Buenas noches a todos. Gaby, buenas noches. Por favor, confirma si me escuchas. Eres la única en línea. Vamos a esperar si ingresan más compañeros. Buenas noches, Gaby. Vamos a esperar. Buenas noches, profesora. Sí, la escucho Sí, bien. bueno, vamos a esperar. Empezamos 6:10. Muchas gracias. Sí, gracias. Igual si escucha ruido, estoy en el trabajo todavía, pero la escucho. No te apures. Muchas gracias, Gaby.
Gaby, buenas noches. Pues voy a empezar a dar la clase. No te preocupes si no Sí, puedes profesor. contestarme. Yo sé que estás en el trabajo. Si tienes dudas, obviamente estoy a la orden. Hoy tengo preparado un Kahoot, tengo preparado el plan de trabajo, compañeros contadores. El lunes, el lunes, sí, el lunes se aperturó las actividades correspondientes al módulo 3. Yo sé que vamos un poco desfasados. Les reitero que el curso termina el 15 de diciembre. El día, me parece que el lunes y ayer martes, les mandé varios correos, quizás hasta saturé su bandeja de correos, haciéndoles así como que varios avisos, entre ellos que el curso, que este bloque, que este semestre incluso, se acaba el 15 de diciembre. Excepcionalmente, para los compañeros que vean posteriormente este video, excepcionalmente solamente para esta materia, bueno, no sé, la instrucción que su servidora para la materia de Derecho Mercantil y Fiscal recibió la instrucción es que para esta materia las evaluaciones solamente llegan hasta las actividades correspondientes al módulo 4. Ocasionalmente y por única ocasión, en este curso no vamos a tener examen, no vamos a tener actividad integradora. Estoy hablando estrictamente para la materia de Derecho Fiscal y Mercantil, más bien mercantil y fiscal. Desconozco con los demás maestros, las instrucciones que a mí me están dando es eso. Los invito, por favor, a no generar caos, a no generar fake news, información falsa. Insisto, para la materia de Derecho Mercantil y Fiscal, únicamente llegamos hasta las actividades correspondientes al módulo 4, a la tarea auténtica del módulo 4. No va a haber actividad integradora, no va a haber examen, pero, insisto, únicamente para esta materia. Desconozco las instrucciones que a cada uno de los compañeros docentes se les haya dado. En este caso, no tenemos actividades adicionales. ¿Esto por qué lo comparto desde ahorita, contadores? Porque si ustedes pueden apreciar, en las actividades estamos contemplando la fecha de entrega tanto del del foro integrador como de la tarea única, de la tarea auténtica, como fecha 28 de noviembre. Sin embargo, estamos conscientes que las actividades se aperturaron el 26 de noviembre, aplicando una justicia, una equidad, un razonamiento que, oye, si acabas de abrir las actividades, ¿por qué ya me las estás exigiendo? Ustedes pueden mandar actividades hasta que se cierre el módulo, hasta que se cierre la materia, pero no es lo idóneo, no es lo correcto, ¿sí? Porque evidentemente va a cambiarlas. Puedo yo retroalimentarlos, puedo yo, lo he visto, cada curso por las prisas, sus actividades las mandan con el carácter de quizás como, las mandan como borradores, las mandan justamente el día que cierra la plataforma, entonces no me dan la oportunidad de calificarles, no me dan la oportunidad de retroalimentarlos, no, y el alumno se queda con esa idea de que él sí mandó su trabajo, pero recibe una calificación de 0, o a lo mejor mandó un documento blanco, o a lo mejor mandó otro documento correspondiente a otra materia. No me da la oportunidad de decirlo, se quedan con esa mala impresión. Luego, entonces, por favor, traten de mandar sus entregables muchísimo antes. Traten de ponerse al día, contadores, los invito a que estén al día en las actividades. ¿Qué más? Eh, Aunque la fecha de entrega en el plan de trabajo diga 28 de noviembre, no es así. Todavía tenemos bastante tiempo para que nos pongamos al día, para que manden actividades. Ahora bien, este módulo 3 se llama Disposiciones Generales del Código Fiscal de la Federación. Habla
Vamos a recapitular con las sesiones 1, el módulo 1 y el módulo 2, que hablábamos propiamente del derecho mercantil. El derecho mercantil primordialmente habla de 3 tópicos. Habla de los comerciantes, que es la persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Eso sería de las personas que realizan el comercio. El punto número 2 del derecho mercantil son los actos de comercio, citados por el artículo 75 del Código de Comercio, que son todos aquellos actos que buscan precisamente ese ánimo de especulación comercial. Y el último serían las cosas de comercio, ¿sí? Las cosas mercantiles. Esos son los 3 principales tópicos, 3 principales temas del que habla el derecho mercantil. El derecho mercantil tiene por objeto establecer o establecer las normas jurídicas para regular la adecuada relación entre los comerciantes, resolver controversias, hacer esa relación comercial propiamente más ágil. Eso lo vimos, todas las generalidades. El derecho mercantil es una rama del derecho privado. Hay actos mercantiles, totalmente mercantiles, porque es una cosa regulada por el Código de Comercio, por las leyes mercantiles o por las personas que intervienen en esa relación comercial. Luego, entonces, es estrictamente mercantil. Hay veces, como lo analizábamos en otras sesiones, que el derecho mercantil propiamente habla, que los actos de comercio propiamente puedes realizar actos de comercio sin ser comerciantes. Eso también lo platicábamos. Ponía yo el ejemplo que a lo mejor vas al súper, para ti no es un acto de comercio, tú no eres un comerciante, sin embargo, sí estás haciendo un acto de comercio, ¿sale? Oye, veíamos en el módulo 2 propiamente las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles es el conjunto de personas físicas y o personas morales que se reúnen para la realización de un fin ilícito determinado, en este caso y con la intención de realizar actos de comercio. Hablábamos de las personas morales. Las personas morales pueden ser cualquiera de los tipos que están contemplados en el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: sociedad anónima, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad a nombre colectivo, sociedad responsabilidad limitada, sociedad cooperativa y sociedad simplificada por acciones. Las sociedades mercantiles es una ficción jurídica, es una mentira. Sin embargo, se van a integrar por personas que van a dirigir la función, van a dirigir a esa sociedad mercantil, que se llaman la asamblea de socios o accionistas, que son todas las personas que integran, que tienen participación social dentro de esa sociedad mercantil. Hablábamos que hay quien ejecuta, quien ejerce la representación de la sociedad, que se llama representante legal, que es el que ejecuta las actividades de comercio. Y por último, que tenemos un consejo de vigilancia, que es el comisario que verifica que se cumplan con todas esas decisiones tomadas por la asamblea de socios. Decíamos que el documento donde se puede establecer, donde se puede verificar la existencia de esa sociedad, se llama contrato social, se llama acta constitutiva, donde voy a poder yo apreciar todos los requisitos, todos los documentos de esa sociedad mercantil, cómo está constituida, por quién está constituida, cuáles son los alcances, cuál es la nacionalidad, el patrimonio, los socios, el objeto, los órganos sociales que van a integrar esa sociedad. Maestra, eso sí lo recuerdo. Sin embargo, me surge la duda, ¿cuál es entonces, cómo va concatenado el derecho civil, el derecho mercantil con el derecho fiscal? Porque, ¿te acuerdas que en el derecho mercantil se busca ese ánimo de especulación comercial, se busca ese fin preponderantemente de lucro, se busca obtener ganancias? Ya generé las ganancias, ya hice las actividades, ahora bien voy a pasar al otro lado. Es decir, ya generé riqueza,
Sin embargo, frente a un derecho, que es el derecho de ejercer el arte, industria, profesión, oficio que yo quiera, siempre y cuando sea lícito, contemplado en el artículo quinto constitucional, versus voy a tener la obligación de contribuir al gasto público. Según el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que habla propiamente de los derechos y obligaciones de los mexicanos, es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional, eh, eh, ya sea a los gastos de la federación, de los estados o de los municipios. Ya trabajaste, ya generaste riqueza, ahora tienes que compartir esa base de riqueza. ¿Sale? Hago eso es lo que propiamente veíamos en el módulo 1 y en el módulo 2. Hoy vamos a hablar precisamente qué son los impuestos, cuáles son los principios de los impuestos, qué es la base, quién es el sujeto pasivo, cuándo se genera o cuándo se da, se actualiza la obligación de pagar impuestos. Hago aquí un breve pausa porque les voy a proyectar un video. Gaby, si te anotas tu calificación, dando la pauta, este video para dar pauta a ver si algún otro compañero se conecta, ¿sale? Doy unos minutos. Comparto el siguiente video, que es propiamente sobre los elementos que deben de contener los impuestos, para después analizar lo que sería la actividad integradora, bueno, la tarea auténtica y el foro integrador de aprendizaje, ¿sí? Es interesante el video porque de una forma nos señala cuáles son los elementos de los impuestos. Vamos a poner atención, contadores. Contado, vengo en esta ocasión para platicarles acerca de los elementos básicos de los impuestos. Este tipo de videos que me habían estado pidiendo desde hace ya bastante tiempo, quiero comenzar a darles este tipo de información de una manera clara y sencilla. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video.
amigos, para poder entender un poquito más el tema de todo lo que son los impuestos, su cálculo y cómo se desarrolla todo el contexto alrededor de estos impuestos, de lo que queremos calcular, es importante que entendamos los elementos más básicos. Y en este caso voy a explicarles lo que son los elementos de los impuestos. Antes que nada, debemos de entender que este tipo de elementos deben de estar siempre fundamentados. Existe un principio de legalidad que exige que todos los impuestos se deben establecer por ley, porque si no, ¿quién o cómo se exigirían sus pagos? Imagínate tú que en una revisión o en una visita del SAT, de la autoridad fiscal, te trataran de fiscalizar algún impuesto, pero si este impuesto no está fundamentado en ley, ¿cómo podría la autoridad tener este derecho de poder fiscalizártelo si no tendría la forma de fundamentar dichos impuestos? Recordemos que hoy en día cada uno de los impuestos, al menos en México y en la mayoría de los países, están bajo ley. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, también conocido como el impuesto del IVA. El impuesto sobre la renta, que también es conocido como la ley del impuesto del ISR o la ley del ISR. Incluso la ley del IEPS, que también es conocido por la ley del impuesto sobre productos y servicios. Fíjate cómo todos y cada uno de ellos tienen sus propias leyes y están fundamentados en cada uno de estos. También cuando salió lo que fue el famoso YETU, que era la ley del impuesto empresarial a la tasa única, y no olvidemos también la ley de los impuestos a los depósitos en efectivo. Fíjate cómo todos están siempre fundamentados por ley, y es muy importante ya que este es un principio de legalidad. Pese a esto, todavía existen algunos elementos esenciales que nosotros debemos de considerar para poder determinar su cálculo, porque si no estaríamos cayendo en algo que se llama anticonstitucional, que de hecho muchas de las tesis, muchas de los amparos se basan en este principio de ser anticonstitucionales. Es por eso, amigos, que les voy a ir explicando cada uno de estos elementos. Vayamos por el primero, que lo que nosotros debemos siempre entender a la hora de hablar de impuestos es a quién le vamos a cobrar un impuesto. Y esto es muy importante. En México, el Código Fiscal de la Federación señala 4 elementos básicos. El primero de todos es a quién le vamos a cobrar el impuesto. Ok, queremos aplicar un impuesto, pero ¿a quién se lo vamos a cobrar? Se lo vamos a cobrar a las personas, se lo vamos a cobrar a las empresas, se lo vamos a cobrar a los animales, se lo vamos a cobrar a otras cosas. Es muy importante que esto quede muy claro y que siempre esté establecido en ley. Generalmente este tipo de situaciones siempre están en los artículos primeros de cada ley. En el caso, por ejemplo, de la ley del impuesto sobre la renta, esto viene en el artículo 1, donde nos dice que los sujetos de pagar el impuesto serían los siguientes. Vamos a verlos, porque es muy importante entender a quiénes se les va a estar cobrando el impuesto. Nos dice que van a ser en la fracción número 1 de este primer artículo a todos los residentes en México respecto de todos sus ingresos. También nos dice que pues cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. A las segundas personas o a los segundos sujetos a los que se les va a estar cobrando este impuesto va a ser a todos los residentes en el extranjero, pero que ojo, que tengan un establecimiento permanente en el país, entiéndase México, respecto a sus ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Y finalmente, a las terceras personas, a los terceros sujetos a los que les vamos a estar cobrando el impuesto sobre la renta son a todos aquellos residentes en el extranjero, pero respecto de todos los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, es decir, situadas en México. Todo lo que tenga que ver con fuente de riqueza en México es pues de algún modo una forma de ser sujeto de este impuesto. Que bueno, el tema de la fuente de riqueza ya lo estaré abordando en otro video. Esta es una forma clara de poder entender quiénes son los sujetos de estos impuestos. Porque no hay de otra manera, amigos. Debemos nosotros siempre de saber a quiénes les vamos a cobrar el impuesto. Han existido por ahí muchas propuestas de reforma donde se están incorporando nuevos impuestos, pero que
pues simplemente no mencionan a quiénes se les van a cobrar y por eso muchas veces este tipo de reformas ni siquiera pasan a las segundas cámaras o ni siquiera son conocidas. Por ejemplo, en el caso del IVA es bastante particular porque nos dice que se le va a cobrar a todas las personas, a todos los sujetos físicas y morales que en territorio nacional, fíjense muy bien aquí, en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Y el artículo 1 nos marca estos 4 que son básicamente a aquellas personas, aquellos sujetos que enajenen bienes, que es algo así como la compraventa. Ya después estaré abordando de manera más precisa exactamente a qué se refiere con la enajenación de bienes. Luego también se le va a cobrar a aquellos sujetos que presten servicios independientes, a aquellos sujetos que otorguen el uso o goce temporal de bienes y finalmente a todos aquellos sujetos que importen bienes o servicios. Entonces fíjate cómo también la ley del valor, la ley del impuesto al valor agregado ya nos está diciendo quiénes son los sujetos, quiénes son las personas a quienes les vamos a estar cobrando el impuesto. Vamos, ¿a qué se le va a cobrar el impuesto? Esto es muy importante, amigos, porque es el primer elemento y es de los más importantes. El segundo elemento es el objeto. Ok, ahora ya sabemos quiénes son los sujetos, pero ahora debemos de conocer cuál es el objeto de tener que grabar este impuesto. En el caso, por ejemplo, de ISR, el objeto serían los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. Esto hablando como de personas morales y en general de personas físicas. Pero si nos vamos ya más a detalle, vamos a ver que en el caso de las personas morales se trata de los ingresos provenientes de la realización, ojo aquí con esta palabra, amigos, de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. ¿Por qué? Porque aquí es diferente a cómo podría ser en alguna otra ley o incluso dentro de la misma ley en diferentes regímenes. Es muy claro, por ejemplo, en personas físicas va a ser el objeto todos aquellos ingresos provenientes de cada uno de los regímenes fiscales, sueldos y salarios, de lo que es el régimen de incorporación fiscal, de ingresos por dividendos, de ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, del ingreso por lo que son los intereses, en fin, prácticamente todos los regímenes fiscales. Esto para poder entender el objeto de qué es lo que se va a grabar y a quiénes se les va a grabar. Entendiendo esto, vamos con los siguientes elementos. Son básicamente dos, es base y tasa o tarifa. El primero, que es el base, es sobre qué se va a determinar en impuesto. Ok, ya vimos a quiénes se les va a cobrar, ya vimos el objeto de lo que se les va a cobrar. Ahora, ¿sobre qué vamos a estar cobrando este impuesto? Y esto va muy de la mano con lo que es el cuarto y último elemento, que es la tasa o tarifa, que no es otra cosa que la tasa que se aplica o la tarifa que se aplica según sea el caso, y generalmente esto es a la base. Por eso digo que van muy de la mano, porque para nosotros poder determinar el cálculo del impuesto necesitamos aplicar esta tasa o esta tarifa a una base. Por eso es de que estos dos elementos siempre van muy de la mano. Para poder entender esto, quiero colocarles aquí un ejemplo. Esto es algo muy sencillo y no necesariamente tiene que ser de la actual ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí nos está diciendo, o aquí yo estoy asumiendo, que para poder determinar una base fiscal, es decir, para poder yo determinar un ISR, primero tengo que considerar los ingresos acumulables y después tengo que restarles lo que son los ingresos exentos. Por ahora no voy a entrar en detalle lo que son los ingresos exentos. Lo que sí te digo es de que ya tengo un video acerca de esto. Te lo voy a dejar aquí arriba para que lo vayas a ver. Ya una vez que le hemos restado los ingresos exentos a los ingresos acumulables, vamos a tener algo que se llama base fiscal, que no es otra cosa que la resta aritmética y el resultado serían simplemente 100,000 pesos. Esto, amigos, es la base fiscal. Repito, no necesariamente es lo que actualmente dice la ley. Esto es un simple ejemplo para que tú puedas comprender exactamente por dónde nosotros tenemos que determinar la base. ¿Por qué? Porque muy probablemente el día de mañana va a salir algún nuevo impuesto. Y ese nuevo impuesto, que va a estar obviamente fundamentado en ley, nos va a dictar un procedimiento
para que nosotros podamos determinar la base fiscal. Pueden ser ingresos acumulables, pueden ser ingresos efectivamente cobrados, pueden ser ingresos nominales, puede ser algún otro concepto que dentro de esa ley nos los vaya especificando. Y puede ser que a lo mejor únicamente se refiera a eso para poder determinar la base. A lo mejor en algunos otros casos será ingresos acumulables o el ingreso que nos vaya marcando la ley menos las deducciones o menos los gastos o menos los ingresos exentos o algún otro concepto que esa misma ley nos los ponga. Por eso es de que aquí no estoy especificando que sea de alguna ley en particular o que sea de algún artículo en particular o de algún régimen en particular. Simplemente es la explicación de qué es lo que nosotros debemos de considerar como base fiscal. En este caso es ingresos acumulables menos ingresos exentos para poder determinar una base fiscal. Y ahora que ya conocemos la base fiscal, entonces sí, tenemos que aplicarle la tasa o la tarifa según sea el caso, según no los marque la ley. Yo aquí estoy colocando el ejemplo de que es un porcentaje del impuesto sobre la renta. Repito, no es el que actualmente está en ley, no necesariamente tiene que ser ese, porque el día de mañana pueden salir nuevas leyes que marquen distintos porcentajes o distintas tarifas. Dicho lo anterior, aquí la tasa o la tarifa que se va a aplicar a esta base va a ser simplemente 30%. Esto quiere decir que el impuesto que se va a determinar, que en este caso es el ISR, va a ser el porcentaje del 30% sobre la base fiscal. Y entonces vamos a tener un impuesto determinado por 30,000 pesos. Así, amigos, es como nosotros podemos entender estos dos últimos elementos, lo que es la base y la tasa o la tarifa, que puede ser uno u otro. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en personas físicas, si utilizamos una tabla que la misma ley nos dicta cómo es que se tiene que aplicar para poder obtener el impuesto que se va a determinar. Así entonces, amigos, vamos a ver un resumen de cuáles son estos elementos de impuestos. El primero, por supuesto, es el sujeto, que ya vimos que quiénes son, a quiénes se les debe de cobrar el impuesto, cuál es el objeto de cobrar el impuesto, cuál es, por supuesto, la base, que en este caso pues es la base fiscal, y finalmente cuál es la tasa o tarifa. Aquí yo estoy colocando la tarifa mensual de las personas físicas, pero es muy importante que ustedes sepan distinguir cuál va a ser la tasa o la tarifa según sea el caso del impuesto que ustedes estén determinando, ya sea que sea IEPS, ya sea que sea el IVA, ya sea que sea el ISR o ya sea que sea cualquier otro impuesto. Amigos, con esto espero haberme dado a entender. Te pido por favor que me dejes aquí abajo los comentarios para yo poderme guiar de cómo es de que ustedes van percibiendo este tipo de videos. También te pido por favor que si tienes alguna duda, no las dejes también en los comentarios, que te suscribas al canal, que actives la campanita. Bueno, contadores, del video que acaban de ver, pueden apreciar o debieron de haber apreciado propiamente lo que son los requisitos o los elementos para de un impuesto, desde quiénes son los sujetos, ¿sí? Acreedor, sujeto pasivo y sujeto activo, quiénes son los, cuál es el objeto de impuesto, cuál es la base, cuál es la tasa, cuál es la temporalidad de ese impuesto, ¿sí? Eh, Algo destacable de lo que nos dice el video es propiamente no puede existir un impuesto sin que esté debidamente desagregado, de que esté debidamente descrito en la ley. Aquí, partiendo de eso, eh, nos da la pauta la tarea. Aquí los invito propiamente a que cada uno de los ejemplos que integran el foro y la tarea auténtica vayan tomando su ley en la mano y la vayan haciendo de esa forma, ¿sí? Vayan desagregando las actividades para esta tarea, ¿sale? Me sitúo propiamente en lo que nos interesa, módulo 3, disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación. Competencia específica,
conocer los elementos históricos y conceptuales del derecho fiscal, fundamento de las contribuciones de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, sujetos de la relación tributaria, el nacimiento de un crédito fiscal, derechos y obligaciones de los contribuyentes. Tipos de obligaciones. El propósito de la actividad, en la actualidad, la contabilidad depende cada vez más del uso de medios electrónicos para el eficaz registro de las operaciones contables, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la transparencia en la gestión contable y financiera de las organizaciones. Propósito: identificar los aspectos fundamentales del derecho fiscal a partir de las distintas contribuciones que existen en el sistema fiscal mexicano para cumplir con los comprobantes fiscales digitales y las obligaciones contables de los contribuyentes. Recordemos, licenciados, que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, habla que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Pero también es importante señalar, es importante comentar que aparte de hacer el pago de esa contribución, los impuestos deben de transparentarse, deben de especificar, y más bien el contribuyente tiene obligaciones tanto de dar como de hacer. Hay que transparentar toda esa contabilidad para que exista certeza, exista legalidad y que el contribuyente pueda demostrar que esa generación de impuestos es correcta. No solamente es pagar, sino también nos va a imponer obligaciones de hacer. Recuerdan que en el módulo 1 platicábamos de las obligaciones de los comerciantes. Obligaciones de los comerciantes, cuando menos llevar una contabilidad, un libro mayor, un libro menor, llevar todos sus comprobantes, guardar toda su correspondencia según el Código de Comercio, inscribirse en el registro público de la propiedad y del comercio. Aquí también van de la mano precisamente todas esas obligaciones adicionales que tiene el contribuyente, específicamente cuando sea comerciante, cuando sea persona física. Vamos a empezar analizando el foro reforzador de aprendizaje, impacto del cumplimiento fiscal en la gestión de las organizaciones. Indicaciones: lee con atención el contenido del módulo 3, ingresa al foro reforzador de aprendizaje, responde lo siguiente. Menciona los requisitos que deben reunir los comprobantes fiscales digitales de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación vigente. Aquí les pido, licenciados, estas preguntas son, y las preguntas solamente tienes que darles contestación, pero te pido por favor que no copies y pegues el artículo, sino que trates de desagregar, de analizar el artículo. Me ha pasado que copian textual el artículo y ya piensan que con eso están dando contestación. Es necesario que desagreguen, es necesario que investiguen, es necesario que con sus propias palabras. Yo les sugiero que empiecen diciendo que el artículo 10, 20, 30, 40, no lo sé, señala cuáles son las características, los requisitos de los comprobantes fiscales. De ahí vayan desagregando, bueno, ¿y cuál es el requisito del comprobante fiscal? Por decir algo, hacerlo por escrito, que tenga un código QR, que tenga una llave, un registro de caracteres, no lo sé, eso es cuestión de su entregable. Luego, entonces, por favor, váyanlo revisando, cotejando sus respuestas con el Código Fiscal de la Federación. Luego, siguiente pregunta. Discute brevemente qué implicaciones contables y legales puede ocasionar para una entidad el incumplimiento de una obligación. ¿Cuáles son los alcances, contadores, de que alguien no lleve adecuadamente o no realice adecuadamente sus comprobantes fiscales? Aquí puede haber multas, puede haber sanciones, puede haber recargos, puede haber pena privativa de libertad. Aquí propiamente, ¿cuál es la implicación? Bueno, que esa empresa no va a llevar una adecuada contabilidad, que puede ser sometida incluso a una auditoría, que se va a revisar nuevamente, se va a sancionar a esa empresa. Los invito a que lo revisen a conciencia. Luego,
Describe, no, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación vigente, cuáles son las obligaciones contables y fiscales de las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, están obligadas a llevar contabilidad. Lo mismo, contadores, les pido que no copien ni peguen el artículo, sino con sus propias palabras me vayan señalando en qué consisten dichas obligaciones, cuáles serían las características de esa contabilidad, cuáles son los requisitos de esa contabilidad. Ustedes como contadores traten de hacerlo muy entendible, muy razonable, muy sencillo, tanto para ustedes que esa actividad no solamente quede en el artículo, sino que también lo vayan aterrizando a quien lee su foro, ¿sí? Por último, describe brevemente qué consiste la obligación actual de presentar la contabilidad electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. ¿Cómo lo debo de presentar? ¿En qué momento lo debo de presentar? ¿De qué forma lo debo de presentar? ¿Qué pasaría si tú incumples en esa obligación? El número 4, integra tus fuentes de información en formato APA. Recuerden, si no me señalan sus referencias, simplemente están mencionando su opinión, pero no está fundada ni motivada. Revisa las aportaciones de tus compañeros, retroalimenta la aportación de tus compañeros, aceptando, debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sustentada en el material revisado. Para el éxito de tu foro y que tanto tu conocimiento como calificación sean satisfactorias, debes no agregar documentos en PDF o Word. Este punto se los agradezco, todo el mundo lo ha cumplido de esa forma, que directamente plasman su foro en la plataforma. Muchísimas gracias. Agiliza mi trabajo, agiliza la lectura del mismo para, no solamente para su servidora, sino también para los demás compañeros. Realiza una reflexión crítica de los conceptos generales revisados en la presente unidad. Apóyate en la revisión de diversos textos que aporten y refuercen tu conocimiento. Participa en el foro con tu aportación del tema, describiendo en tus propias palabras la reflexión fundamentada, los conceptos generales. Recuerden algo que les pido siempre, funda y motiva, que no se quede solamente en tu opinión, sino que sea más explorada, ¿sí? Procura realizar tus aportaciones durante el mismo día. Hacer debate, no solamente indicar felicidades, muy bien, me gustó, tú muy bien, ya que esa retroalimentación no es crítica, no es analítica y no la voy a contar, ¿sale? Aquí el contenido nuclear es propiamente de lo que habla el material que nos proporciona la universidad, los recursos didácticos, sobre todo ustedes van a apreciar el Código Fiscal de la Federación. Yo les invito, por favor, a que lo revisen, a que se apeguen a él, a que vayan cotejando sus respuestas con lo que dice el código. No copien, no peguen, porque eso no es analítico, no les sirve a ustedes, no me sirve a mí. Me doy cuenta. Otras dos actividades, otras dos lecturas, la evaluación sería participación, argumentación y dominio de la información, retroalimentación y la comunicación escrita. Compañeros que no nos están viendo en este momento, pero que van a ver posteriormente el video, las fechas de entrega, si bien es cierto, dice 28 de noviembre, ustedes pueden estar mandando sus actividades hasta antes que cierre el módulo. No es lo ideal, no es didáctico, no los puedo retroalimentar. Por favor, procuren tomar la precaución y mándenlos antes, muchísimo antes. Pónganse al día, contadores. Denme esa oportunidad de enriquecer, de analizar sus entregables como se lo merecen en tiempo y forma, ¿sale? Dudas, Gaby, con el foro reforzador de aprendizaje, ¿qué es lo que hacer? Aquí casi son todas actividades de hacer, de pagar y la contabilidad, cuáles son los requisitos que debe de cumplir conforme el Código Fiscal de la Federación, qué pasa si no los cumple, ¿sale? ¿Dudas, compañera? Sí, no. De hecho, yo había visto el video ahorita que nos compartió, fue más o menos con el que me apoyé para hacer lo de la Súper. tarea auténtica. Ajá. Ya nada más en sí, ya la estaba avanzando, creo que ya nada más me falta la última parte. Me quedé atorada en lo de la actualización del monto para sacar se me fueron, los impuestos, bueno, lo de Los recargos, las los actualizaciones. recargos. Ajá.
Ok. Pero bueno, sí, creo que ya. ¿En qué tienes duda, Gaby? ¿Cómo sacar la actualización? ¿Ya checaste el índice nacional de precios al consumidor? No, de hecho, todavía estaba checando material, entonces ahí me atoré, ya no tuve más tiempo, lo estaba haciendo anoche, pero yo creo que ya hoy le avanzo otro ratito. Ajá. Pero bueno, creo que lo demás sí le entendí perfecto, entonces como Hay que que, gran duda no tengo tanta, creo. Ahí el factor de actualización sería el índice nacional de precios al consumidor, donde lo vamos a encontrar en la página del INEGI, Ujú. ¿sí? Eh, Normalmente es lo que me han preguntado, maestra, ¿dónde lo consigo? Maestra, mándeme la información. Hay que revisar, hay que saber utilizar los instrumentos que no, donde viene, donde realmente viene, sobre la actualización. Gaby, tuviste, bueno, vamos analizando la actividad y la tarea única eh, es, lee con atención el contenido del módulo 3. 2. Desarrolla lo siguiente en un documento Word. Imagina que eres el contador de una nueva empresa denominada ABC SADCB, que se dedica a la fabricación y comercialización de productos textiles, por lo que se te solicita escribir lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos de los impuestos, del impuesto de las siguientes contribuciones? Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Efectivamente, como nos indica el video, que es bastante didáctico que acabamos de ver, aquí propiamente hay que identificar, hay que meternos a cada una de las leyes, el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, hay que meternos sobre todo los primeros artículos. Te va a indicar eh, quiénes son los sujetos que intervienen en cada uno de estos impuestos, que normalmente son los dos, el sujeto pasivo, el sujeto activo. Siempre va a ser sujeto activo el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación, que en este caso siempre va a ser el Estado. Sobre el impuesto sobre la renta, va a cambiar el sujeto, quién, qué persona es quién. El impuesto sobre la renta sería la persona física o la persona moral que genera riqueza, que se sitúa en el supuesto de la norma jurídica. Eh, el impuesto sobre la renta va a tener una tasa, va a tener una base. Aquí es propiamente la tarea va a consistir en que tenemos que entrar en cada una de las leyes. Maestra, pero es que tengo esa duda. En el impuesto al valor agregado o en el impuesto especial sobre producción y servicios, sí va a haber tasa, por ejemplo, la tasa del IVA, pues sería el 16%, eh, con sus excepciones en el caso de las fronteras, pero ¿cuál sería la base gravable? No vamos a encontrar todos los elementos del impuesto entre estos tres, pero es necesario que vayamos revisando, así como que en este consiste, este es el otro. Eh, por favor, apóyense, revisen directamente cada una de las leyes, ¿sale? Eso es lo que les puedo decir. Las propias leyes son claras, nos van llevando de la mano. Luego, la siguiente actividad, la empresa ABC SADCB omitió pagar en tiempo el pago provisional del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de febrero de 2024. El monto original del pago de esta contribución debió ser por la cantidad de 50,000 pesos. Asimismo, tiene pendiente el pago provisional del impuesto sobre la renta correspondiente al mes de mayo de 2024 por la cantidad de 70,000 pesos. La empresa realizará el pago de ambos conceptos el día 30 de octubre de 2024. Con base en esta información y para cada obligación omitida se te solicita determinar lo siguiente: el monto correspondiente a su actualización, el monto correspondiente a los recargos generados, el monto total a pagar, incluyendo actualización y recargos, el detalle de cálculo realizado para determinar la actualización y recargos de cada contribución. Licenciados, aquí les sugiero que me manden directamente, bueno, que traten de incorporar a su entregable la hoja de trabajo donde ustedes hicieron las operaciones para ver si el resultado les llegó o fue correcto. Eh,
Esa es la sugerencia, que me digan cómo obtuvieron cada uno de los resultados, cómo tuvieron el recargo, cómo calcularon la actualización y los recargos de cada contribución. Les pido entonces que ahí en su entregable traten de poner la hoja de trabajo donde llegaron a esas conclusiones. Ahora bien, Gaby, me surge la duda. ¿Cuál es la temporalidad para presentar esta declaración? ¿Cada cuándo tengo? ¿O cuándo tengo que hacer estas declaraciones? ¿Cuál Sí, sería la bueno, según la fecha? ley es la anual, ¿no? Pero se pueden hacer Ajá, bueno, se pueden hacer las pagos provisionales. anticipados. Ajá. Ok. Efectivamente, en teoría, el pago de estos impuestos son anuales, pero debo de cumplir con las obligaciones mensuales. ¿Cada cuándo tengo que hacerlo? Según el Código Fiscal de la Federación, tengo hasta el día 17 del mes siguiente al que se haya generado el impuesto. Aquí, contadores, también tengan esa precaución. Si lo voy a pagar hasta el día 30, ¿cómo lo tengo que determinar? Si tengo que presentarlo al 17, pero para pagarlo el día 30, tengan ahí, traten de fundarlo y motivarlo cómo lo están aplicando, cómo fue la forma en la cual lo determinaron, ¿sale? El número 3, integra al menos 2 fuentes de información en formato APA. Recuerden que toda tarea universitaria debe de estar debidamente fundada, debidamente motivada. Tienen que sacar, oye, ¿de dónde saqué estos cálculos? ¿O por qué hice estos cálculos? ¿De dónde aparecieron estos cálculos? Por eso les pido que compartan su hoja de trabajo, traten de incorporarla a su entregable, son poquitos datos, traten de hacer como una tablita donde ustedes obtuvieron esos datos, guarda tu archivo, ya sabes, en formato PDF, y el entregable, todo entregable universitario debe contener introducción, desarrollo, conclusiones y obviamente las referencias. No está de más reiterarles que siempre debe de, las referencias son importantes. El Rincón del Vago, Wikipedia, no son fuente confiable. Aquí sobre todo me doy cuenta, me percato que donde se pueden apoyar más es propiamente en la ley de cada materia. Aquí apóyense de las leyes, trabajen junto con las leyes, licenciados. ¿Sale? ¿Dudas, contadores? Bueno, aquí mi infaltable y siempre estimada compañera Gaby, que reconozco, Gaby, que siempre me has acompañado en estas clases. Muchísimas gracias. Si no hay dudas, licenciados, recuerden que yo recibo sus dudas o comentarios tanto en el correo electrónico. Chequen que el correo electrónico diga rosariocastellanos.go.mx. ¿Por qué? Porque si no me lo están mandando al correo personal, que es donde les mando el link para las sesiones. Ese no lo veo para el Instituto Contadores. Traten para que les dé la adecuada atención, les contesten en tiempo y forma. Por favor, traten de utilizar el correo institucional, ¿sale? Les tengo preparado, yo sé que no quiero saturar a su compañera, les tengo preparado un Kahoot solamente para reflexionar. En esta ocasión lo voy a presentar. Gaby, no te apures, yo sé que estás en el trabajo, únicamente con la intención de que reflexionemos con las preguntas. No es necesario, cuando vean ustedes este video, puedan reflexionar. Ah, pues era esa. Voy a ponerles el video, más bien, voy a ponerles el Kahoot, que habla precisamente sobre los impuestos, eh, sobre puntos que vimos, que analizamos en el video.
básicamente habla sobre el impuesto sobre la renta. Se los comparto, vamos a hacer el juego. Ya después ustedes tendrán oportunidad de reflexionar en casa, reflexionar al momento en que ustedes vean el mismo. ¿Sale? Comparto pantalla. Entonces, solamente vamos a analizar, vamos a verlo como si fuera una presentación. Vamos a analizarlo. Oh, creo que no me deja sin jugadores. No me deja sin jugadores. Oh, qué caray. No podemos apreciar el juego sin jugadores. No hay problema si no se puede, no puede empezar si no hay jugadores, ¿sí? No se puede. Nunca me había pasado que nos íbamos sin jugadores. Gaby, ¿alguna duda? No, profesora, en sí, bueno, fue eso, estaba leyendo, le digo que ya estaba avanzando, nada más que si yo estaba haciendo mis operaciones en Word, entonces las puedo Está hacer, por bien. ejemplo, en Excel. Está bien, no, si ya empezaste a hacerla en Word, no te preocupes, Gaby, intégralos nada más a tu entregable, ahora sí que copia y pega en tu entregable en Word, no hay ningún tema. Si tú lo quieres hacer en Excel, tampoco hay ningún tema, siempre y cuando yo vea el procedimiento para el cual llegaste a ese resultado, yo vea cómo aplicaste el factor, cómo aplicaste, no hay ningún tema, sí lo puedes enviar así, no sin problema, Gaby. Ah, sí, de hecho estaba haciendo todo el desarrollo así, pero bueno, nada más que en el Word, entonces no hay problema. No hay ningún problema, no retrabajes, está bien así. Yo quiero ver nada más si hiciste el procedimiento, porque esto me da la pauta que tu actividad está, que la hiciste, que es auténtica, como dice, tarea auténtica. Entonces, sin ningún problema, así lo puedes hacer. ¿Sale? Gracias, profesora. No, al contrario. Compañeros, reitero, el módulo se cierra el 15 de diciembre. No nos esperemos hasta el 15 de diciembre. Traten, por favor, les pido que manden sus actividades. No lo dejamos hasta el final. Vale la pena dedicarnos. La próxima semana tenemos sesión y todavía tenemos 2 sesiones más. Me dará mucho gusto saludarlos. Por favor, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Sean tan amables de mandarme un correo. Y pues sería lo único. Gaby, te lo super agradezco. Vámonos a buen camino a casa. Me comentabas que estás en el trabajo, buen camino a casa. Gracias, profesor. No, gracias a ti. Vamos a dejar aquí la sesión. Me quedo unos minutitos. Gaby, te puedes retirar. Que tengan excelente tarde, contadores. Vámonos a descansar, ¿sale? Chequen por favor sus apuntes, chequen por favor el material, atiendan a sus correos. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, profesora. Excelente noche. Gracias, igualmente.